Bueno, mis hermanos, hoy estamos nosotros terminando nuestro estudio de todo este tiempo donde el Señor puso esta propuesta de estudiar Mateo juntamente en conjunto, y pues ha sido muy enriquecedor. Creo que para mí ha sido más que motivador, retante y de muchas vislumbres para mi vida, y creo que para usted también, para la iglesia. Hemos sido enriquecidos y hoy llegamos al final de este libro, y quiero que vayamos rápidamente a Mateo 28 del 16 al 20. Y como le digo, Mateo 28, y que el Señor nos hable. Mateo 28 del 16 al 20. Mire, leamos, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como le digo, hoy terminamos nuestro viaje por este hermoso libro. Es un grandioso libro. Y muchos estudiosos de la Biblia consideran que este libro, el libro de Mateo, fue concebido como una especie de manual para la iglesia primitiva. Recordemos que pasados muchos años, los evangelios empezaron a ser escritos, y se cree que fueron concebidos para hacer un manual para la iglesia primitiva. Y sin duda es un gran manual para nosotros, para todo cristiano, para todo aquel que quiere conocer a Jesús. Es un gran manual. El Evangelio de Mateo está hermosamente concebido y organizado, como lo vimos desde tiempo atrás, en 5 secciones narrativas y 5 secciones de enseñanza, algo así como los 10 mandamientos. Y sabe, esto en relación es bastante hermoso, digno de alguien que sabe muy bien cómo se hacen las cosas. Fue inspirado por el Espíritu Santo. El libro de Mateo en sí tiene un orden espectacular, divino, un orden claro para aquel que estudia las Escrituras. El Evangelio de Mateo nos muestra a Jesús. El primer momento ministerial de Jesús lo encontramos en el monte, en el Sermón del Monte. Él está parado allí. Y este evangelio nos muestra a Jesús como el nuevo Moisés, parado en el monte de la enseñanza, hablando a sus discípulos de las bienaventuranzas. Es realmente hermoso, mis hermanos, esa comparación, y nosotros la vimos en tiempo atrás. Como vimos, las bienaventuranzas contrastan perfectamente con los 10 mandamientos. 10 bienaventuranzas, 10 mandamientos. Un contraste perfecto. Moisés en el monte del Sinaí, entregando la ley, los 10 mandamientos. Ahora, Jesús en el Sermón del Monte, parado en esa montaña, como usted lo puede ver en Mateo 5, proclamando las características del reino de Dios. El Evangelio de Mateo nos enseña cómo los miembros del reino de los cielos deben ser. Nos muestra que son personas llenas de felicidad y de esperanza, porque ellos son la sal de la tierra y la luz del mundo. Nos muestra cómo somos nosotros. Con las bienaventuranzas, Jesús señaló que hay una nueva forma de ser, que es posible vivir la vida de otra forma. Las bienaventuranzas transforman la visión del cristiano. Las buenas nuevas de Jesús
Es una liberación total. Jesús trae esas buenas nuevas en el Sermón del Monte. Las traen las bienaventuranzas. Y es una liberación total de todo yugo, incluyendo la religión, la letra que mata. Las bienaventuranzas, que es un eje muy importante en el libro de Mateo, nos llevan a la perfección de los mandamientos que nos fueron dados en el Sinaí, demostrándonos que sí se puede. Y ahora Jesús, después de haber demostrado, aquí estamos en el capítulo 28, después de Jesús haber demostrado y haber enseñado todo lo que los discípulos debían entender, cumple su misión y entrega a los discípulos, a nosotros, a través de los discípulos, nos entrega a todos su legado. Y tengamos en cuenta que no es cualquier cosa lo que Él está integrando. Es algo que costó más de lo que alguien jamás podrá expresar con palabras. Nos da el legado de lo que por lo general se denomina la Gran Comisión. Esa última parte nos entrega la Gran Comisión, que con frecuencia tiende a centrarse simplemente en un aspecto evangelístico. Sin embargo, la Gran Comisión en realidad se centra en hacer discípulos, no en hacer adeptos. Y ese es uno de los grandes problemas que atravesamos la iglesia moderna o la iglesia contemporánea. Hacer discípulos y hacer adeptos. Su gran afán, el gran afán actual por tener iglesias grandes, ha convertido el enfoque del evangelio en números y no en vidas. Con esto no quiero decir, mis hermanos, que es malo una iglesia grande, pero es que ese no es el objetivo. El objetivo está en la vida. Tengamos presente las palabras de Jesús. Yo he venido para que tengan vida. Ese es el objetivo primordial de Jesús y ese es el objetivo primordial de la iglesia. Ese es el objetivo primordial en nuestra vida. Yo he venido para que tengan vida. Repítalo. Yo he venido para que tengan vida. Eso hay que tenerlo presente. Hermanos, el número nunca hace iglesia. La vida en el espíritu es lo que hace la iglesia. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Usted y yo somos el templo del Señor. Por ende, mis hermanos, a través de todo este tiempo de dificultades que ha estado viviendo la tierra, en ocasiones nos hemos dejado de ver presencialmente como ahorita en marzo vamos a tener la oportunidad, Dios mediante, de volver. Pero no se ha acabado la iglesia, porque la iglesia es usted, soy yo. La iglesia es un cuerpo viviente, no es un templo hecho por hombres que se puede derrumbar. Es una vida que camina y que da vida a otros. La vida en el espíritu es lo que hace a la iglesia. Tengamos presente, mis hermanos, que David no fue escogido por ser el más grande entre sus hermanos. Él era el menor. David no fue escogido porque fuera el más musculoso. David no fue escogido porque fuera el más reconocido. Es más, hasta su padre lo había olvidado. David fue escogido porque en él se halló vida. Había temor y conocimiento de Dios. Tengamos presente que Gedeón no fue a la batalla porque tenía un ejército grandísimo. No, eran pocos. Y encima de que eran pocos, el Señor manda a más de la mitad para la casa y deja un pequeño puñado de ejército a comparación del ejército con que se iban a enfrentar.
Y a través de ese pequeño ejército tuvieron una grande victoria. Pero es que en ellos, en esos poquitos, se encontró vida, disposición para servir a Dios. El Señor nunca se enfatiza en los números ni en la grandeza del hombre. Recordemos las palabras del Señor cuando habla al sacerdote para escoger, a Samuel para escoger a David. Le dice, no mires su parecer, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Dios mira la vida que hay dentro de nosotros, la disposición que hay dentro de nosotros para Él. Hermanos, la iglesia no se trata de nuestra habilidad o de nuestra perfección, sino de cuánta vida del Espíritu hay en nosotros gracias a la disposición que hay en nuestro corazón. La vida en el Espíritu nace en la fuerza que Él nos da para vivir, no en nuestra fuerza que tenemos para lograr alcanzar algo. Y este hermoso libro termina, justo Mateo, termina con las palabras que todos nosotros necesitamos recordar, unas palabras que necesitamos aprender, entender, digerir, seguir, abrazar, entender, amar, abrazar con todas las fuerzas. Jesús termina con las palabras más grandiosas. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Repítalo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dígalo para usted. El Señor dijo que Él estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. En toda circunstancia, Él estaría con usted. En todo valle, Él estaría con usted. En todo momento, Él estaría con usted hasta el fin del mundo. Poderosas palabras para sellar todo un libro de enseñanza y de práctica. Mateo es un libro que enseña y pone a practicar. Enseña y pone a practicar. Jesús menciona estas palabras como el cumplimiento de la promesa que se había hecho en Isaías mesiánicamente. Jesús pronuncia esas últimas palabras como el cumplimiento, el sello de la profecía mesiánica en Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el final de su sermón, el final de la historia, Él asegura su promesa hasta el fin, todos los días. Pero ¿cómo? ¿Cómo Jesús estaría con nosotros todos los días hasta el fin? ¿Cómo hace que ese cumplimiento de su promesa sea real en nosotros? Trasladémonos a lo que están viviendo los apóstoles para que lo podamos entender más prácticamente. ¿Cómo puede? Ellos dicen, pero ¿cómo que Jesús dice, nos acaba de decir, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo si ya ascendió a los cielos? Miremos el orden de las cosas. Jesús está con ellos, muere, resucita, los reúne y les dice qué deben hacer, cuál es su legado. Les dice, ustedes van a hacer esto y esto y esto. Y les dice, yo voy a estar con ustedes. Y asciende a los cielos. Trasladémonos al acontecimiento que ellos están viviendo. Porque quizás usted me va a decir rápidamente o va a pensar, ay, pastor, pero es que el Señor es espíritu y Él habita en todo lugar. Y en teoría es verdad, pero espere. Pensemos en lo que ellos estaban viviendo. Ellos lo estaban viendo físicamente. Ellos lo habían disfrutado físicamente. En su mente, ellos no tenían claro que Jesús se iba a ir y que iba a volver.
Jesús no tenía claro todo lo que nosotros tenemos claro. Y trasladémonos a ese sentimiento para que podamos entender la verdad de ese testimonio que está ahí escrito. Mire, el versículo 17 de ahí de Mateo 28 nos dice algo clarísimo. Dice, cuando ellos le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Esto será verdad? Pongámonos ahí en la visión de los apóstoles, de los discípulos, viendo el cuerpo glorificado de Jesús. ¿Esto sí será verdad? Esto es un sueño. Este es Jesús, pero si lo vimos crucificado, herido, lo vimos sepultado, Él murió. ¿Esto es verdad? Este que nos está hablando, si es Jesús, quizás tal cual como cuando Dios nos está hablando a través de la enseñanza y nos formulamos preguntas, tal cual, ¿sí será? ¿Sí será que Dios me está hablando hoy o es un mensaje más? ¿Sí será que es verdad todo esto que está diciendo el pastor? ¿Sí será que Dios me está hablando? Quizás de la misma forma. Ellos le adoraron, pero algunos dudaban. La duda, el sentimiento humano de la imperfección. ¿Qué dice la Biblia acerca de la duda? Santiago dice algo puntual acerca de la duda y señala dónde comienza la duda. Santiago 1:6 dice, quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento, por las emociones, por las circunstancias. El que duda es llevado por cualquier vehículo y es azotado de un lado hacia otro. ¿Sí será que Dios está conmigo? ¿No ha tenido usted estas preguntas como los discípulos? ¿Sí será esto verdad? ¿Sí será que verdad Dios existe? ¿Sí será que verdad Dios me está escuchando? ¿Sí será que Dios me ve? ¿Sí será que Dios está conmigo? Y no hablo de positivismo, ¿no? No hablo de eso de que eche para adelante, mi hijo. Dios está con usted todos los días hasta el mundo. Para atrás ni para coger impulso. Hágale para adelante que el Señor está con usted. No hablo de eso. Hablo de la certeza, del conocimiento, de saber que Dios está conmigo en todo valle. ¿Cómo sé que Dios me está hablando específicamente o en un momento? ¿Cómo saber que Dios me oye? ¿Cómo entender que Dios está utilizando una circunstancia para perfeccionarme? ¿Cómo saber que Dios está a través de todo panorama formando, trabajando y moldeando mi carácter? ¿Cómo estar seguro de sus palabras para tener paz en todo momento? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues por la fe. Es que yo simplemente tengo que creer y San se acabó. Si usted no cree, pues no, tiene que creer. Échele fe. Mire, Jesús se les aparece resucitado. Les encomienda la gran comisión. Les afianza la promesa de su palabra y se va. Pensemos, estos discípulos, hey, ¿cómo así? ¿Cómo sé que dice que va a estar con nosotros y nuevamente se va? No le vamos a ver. Ellos mismos, sus ojos estaban ahí viendo a Jesús y lo vieron ascender al cielo. ¿Cómo así? Hermanos, claramente Jesús no se fue. La palabra del Señor dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre y aboga por nosotros. Pero Jesús nos dejó su Santo Espíritu para que a través de su obra usted y yo le tengamos todos los días. ¿Cómo? ¿Cómo, mis hermanos? ¿Cómo podemos entender que Jesús está con nosotros todos los días por medio de su Espíritu? Hermanos, en el ya
no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Cristo está todos los días conmigo hasta el fin. Hasta aquí parece muy lindo, una narración muy hermosa e inspiradora. Pero escúcheme, mi hermano, la vida en el Espíritu es el todo en la vida cristiana. Sin esta vida no entenderemos la gran comisión, que no es hacer adeptos, sino hacer discípulos. Sin la vida en el Espíritu, lo único que tendremos son personas que siguen una denominación. La vida del Espíritu hace discípulos. ¿Qué es el discípulo? El discípulo aprende lo que enseña su maestro. El discípulo hace lo que hace su maestro. El discípulo imita y absorbe todo lo que su maestro dice y hace. El discípulo vive como su maestro vive. El adepto no. El adepto simplemente puede apoyar una causa, un ideal, una postura, pero es independiente de hacer como él quiere hacer. El adepto apoya una causa. El discípulo no. El discípulo hace lo que el maestro enseña y Jesús lo dejó claro en Juan 8:31. Vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os digo. ¿Será que la iglesia de hoy se ha llenado de adeptos que apoyan una causa, pero no viven esa causa? ¿Y cómo vivir esa causa, mis hermanos? ¿Cómo darme cuenta si estoy viviendo la causa de la fe cristiana? Hermanos, solamente teniendo parte y vivencia en el cumplimiento de su promesa, la promesa del Espíritu Santo. Es en la vida del Espíritu que nosotros podemos entender la verdad del discipulado. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy viviendo en la vida del Espíritu? ¿Cómo se da cuenta una persona que está viviendo la vida del Espíritu y no está viviendo en su propia fuerza? ¿Cómo se da cuenta una persona que está viviendo con fortaleza espiritual, con gracia espiritual, con poder espiritual para vencer este mundo? ¿Cómo se da cuenta, mis hermanos? ¿Porque habla nuevas lenguas? ¿Porque Dios le usa haciendo milagros? ¿Porque tú tienes sueños y tienes visiones reveladoras y poderosas? ¿Porque ora con mucho denuedo? ¿Porque tiene unción en sus labios para orar? ¿Porque profetiza de parte de Dios? ¿Será que esa es la vida del Espíritu? No, mis hermanos. Todos esos son dones muy importantes. Muestran la manifestación del Espíritu. Pero eso no es la vida en el Espíritu. Eso es dado para la edificación de la iglesia. Eso no es sinónimo de vida en el Espíritu. Tengamos presente, hermanos, para que entendamos los dones y todas estas cosas, tengamos presente que Jesús utilizó un asno, un burro, para su entrada triunfal a Jerusalén. Él puede utilizar cualquiera que él desee para manifestarse. Él puede utilizar a cualquier persona, cualquier cosa que él necesite en un momento indicado para manifestarse. ¿Qué busca? Disposición. Pero la vida del Espíritu va más allá, porque la vida del Espíritu afecta todo lo que somos. La vida del Espíritu transforma todo lo que somos. La vida del Espíritu cambia todo lo que somos. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu nos cambia a la imagen de Cristo. Eso es lo que busca la vida del Espíritu.
el Espíritu Santo, el Consolador prometido en Juan 14:16, esa promesa que dice, vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa parte de todos esos cumplimientos de la promesa del Espíritu Santo. Los martes hemos estado estudiando con los que nos reunimos a orar por la iglesia y por los asuntos. Tenemos un devocional ahí corto y hemos estado estudiando acerca de la oración y del poder del Espíritu Santo y hablábamos acerca del el verdadero significado de consolador. El verdadero significado de ese consolador prometido es uno que nos hace fuertes, consolador. Ese es el verdadero significado de consolador. Uno que nos hace fuertes. Uno que te hace fuerte en medio de la debilidad. Uno que te hace fuerte para cumplir la palabra del Señor. Uno que te hace fuerte para vivir el cumplimiento de sus promesas. Uno que te hace fuerte para caminar en medio de todo valle. Uno que te hace fuerte en contra de las acechanzas del diablo. Uno que te hace fuerte en contra de la calamidad. Uno que te hace fuerte en medio del valle de la sombra y de la muerte. Uno que te hace fuerte cuando no hay nada más que tomar. Uno que te hace fuerte para vivir en victoria. Esa es la vida en el Espíritu. Uno que nos hace fuerte en la debilidad. Porque en nuestras fuerzas jamás podremos agradar a Dios. Es en las fuerzas del Espíritu que nosotros le agradamos. En nuestra fuerza, mi hermano, y no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, en nuestra fuerza siempre volvemos al mismo punto donde decimos que no vamos a volver. En nuestra fuerza siempre volvemos al mismo punto, al mismo lugar de inicio, donde decimos quiero cambiar esto. En nuestra fuerza volvemos al mismo punto. Pero en el Espíritu iremos de poder en poder. En el Espíritu iremos de gloria en gloria. Y ya hemos hablado, ¿qué es esto? ¿Qué es ir de gloria en gloria? Es ir de transformación en transformación. Cuando andamos en el Espíritu, somos transformados a una imagen de un varón perfecto. Entonces, ¿cómo sucede esto? Hermanos, no podemos hacer discípulos, tener esa comisión que Jesús nos dijo. No podremos hacer discípulos para Jesús cuando nosotros estamos faltos en el discipulado. Y entonces, ¿cómo sucede esto, mis hermanos? ¿Cómo sucede esto? Práctico, como estamos hablando, en la vida del Espíritu. Repita, vida del Espíritu. La promesa del Espíritu Santo más tocante para la iglesia que fue constituida, le dijo, y vosotros recibiréis poder. Cuando reciban, cuando ustedes permitan que el Espíritu Santo les controle. Cuando ustedes no hagan que sean sus emociones las que los controlan. Cuando no sean las circunstancias las que los controlan. Cuando no sean sus necesidades y sus bajezas las que los controlan, sino cuando el poder del Espíritu Santo les controle a ustedes, aquel que les haría fuerte. Hermano, ¿usted quiere poder del Espíritu Santo en su vida diaria, en su vida práctica? ¿Quiere vivir ese poder que nunca le detiene? Mire lo práctico que es. Pensemos en un tema que el Señor nos haya hablado últimamente, constantemente. Hace 8 días hablaba acerca de la avaricia. Pero un tema muy tocante que ha estado trabajando con nosotros, el tema del orgullo, ¿cierto? Dios ha estado hablando tocante al orgullo. El orgullo es una raíz muy profunda que muestra muchos otros males. Cuando Dios le habla, y usted quiere poder del Espíritu Santo, usted quiere comprobar ese poder, Dios le habla a usted acerca del orgullo y usted lo toma en serio, porque la palabra del Señor dice que ella es viva y es eficaz. Si usted se va en oración y le pide al Espíritu Santo esa promesa que le fue dada, Espíritu Santo, ¿cuál es mi parte en esto? ¿Qué es
¿Cuál es mi parte en este lugar? ¿Dónde está mi orgullo, Señor? Yo me voy a responsabilizar de esto que estás hablando. Señor, háblame. Háblame. ¿Dónde está mi orgullo, Señor? ¿Cuáles son mis áreas de orgullo? Muéstramelas. Muéstramelas porque no las veo, porque es que yo soy muy humilde. Si usted no las ve porque se siente muy humilde, pues ahí está claramente su orgullo que no le deja ver. Pero entonces usted va y le dice, Señor, revélame en qué áreas yo necesito trabajar. Muéstrame, Espíritu Santo. Y usted lo toma algo en serio, usted lo toma personal porque usted sabe que la palabra del Señor es propia, es verdad, es poderosa y es personal. Y usted va en serio y usted va y reflexiona en la palabra. Medita una y otra vez y ora y persevera. Hay veces que el Señor fácilmente nos habla, pero hay áreas donde el Señor necesita que profundicemos. ¿Por qué? ¿Por qué busca que perseveremos? Porque Él lo mismo lo dice. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Habla de una insistencia en el Espíritu. Y usted va, Señor, háblame en esta área. ¿Qué es lo que está pasando en esta parte mía? ¿Por qué vuelvo al mismo lugar, Señor? Espíritu Santo, aclárame, tú que me hiciste, tú que me formaste en el vientre de mi madre, tú que conoces todas las circunstancias que yo vivo y he vivido y sigo viviendo, háblame acerca de esta parte de mi vida. ¿Cuál es la parte tocante en mi vida con esto? Y Dios comienza a revelar su orgullo, porque encuentra en usted disposición para la vida. Y usted se le abre el panorama. Las cosas que usted no entendía las comienza a entender. Y usted empieza a darse cuenta que la raíz de su orgullo tiene lugar en la enseñanza que usted vivió, en una forma familiar, es una forma de protección, es una forma de gobierno propio. Y el Espíritu Santo empieza a hablarle a cada uno de formas diferentes, porque somos muy diferentes, dónde están y dónde deben ser atacadas esas áreas de orgullo. Y dónde debe uno trabajar esas áreas. Y entonces a través de esa revelación que Dios le trae a usted práctica, se le cambia el panorama de su vida. Ahora usted va y dice, Señor, yo vengo a morir a estas áreas que me has hablado. Y usted ya sabe lo que tiene que enfrentar. Usted ya conoce cuál es su punto de debilidad. Usted sabe por dónde brota el orgullo en su corazón. El discernimiento espiritual empieza a crecer en usted prácticamente. Y usted empieza a crecer en otros dones y en otros frutos que son necesarios en la vida cristiana. Alguna persona le preguntaba, ¿por qué crees que vuelves al mismo lugar? Dios necesita hablarte en este punto. Hay algo que el Señor necesita hablarte en esta circunstancia. ¿Por qué has vuelto al mismo punto? Hay algo que está pasando porque tú eres un hijo de Dios. Esto no debe estar pasando en tu vida. Y era referente a algo que estaba viviendo de adquisición. Yo decía, necesitas escuchar a Dios en este punto. Necesitas saber qué Dios te está hablando, qué quiere quebrar, qué quiere hablar, qué parte de Jesús está formando en ti. Cuando lo encuentres, tendrás una victoria plena. Y eso es la vida cristiana. Y entonces, cuando usted discierne, ve, comprende, se abre su panorama porque el Señor le revela, entonces usted entra en oración constante, en una vigilancia constante, en determinación. ¿Y sabe qué es lo que se forma allí? Ahí es donde se enfrenta la lucha del cristiano. Esa es la lucha del cristiano. Y usted comienza a recibir poder de lo alto para que usted enfrente esa lucha porque ya es clara a sus ojos, porque ya hay conocimiento de la verdad. Pero lo que verdaderamente le va a regir a usted es la porción de la palabra. Ya no son las porciones de sus sentimientos y sus emociones con que ha enfrentado el mismo problema una y otra vez. Y ahí viene el poder del Espíritu Santo.
Quizás usted en algún momento ha apoyado en su carne, porque eso somos, tendientes a apoyarnos en nuestra carne. Usted tropieza, flaquea y se cae otra vez, pero se levanta en fe, se levanta en obediencia para orar y asumir su lugar nuevamente y decir, Señor, necesito enfocarme en la vida que tú dices que yo debo vivir. Hermanos, y ese poder que comienza a través de la oración, se recibe por la revelación para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y sigue a través de la determinación, comienza a perfeccionarle a usted en medio de toda aflicción que usted vive, en cualquiera otra área que usted se tenga que enfrentar, y lo lleva a mayor liberación y usted se vuelve más maduro espiritualmente. Hermanos, la madurez espiritual no se cuenta por cuántos años usted lleva sentado en las bancas de una iglesia. Usted puede llevar toda su vida en la iglesia y ser inmaduro espiritualmente. La madurez espiritual se gana a través de la vida en el espíritu, la confrontación con la palabra, el crecimiento constante, la lucha del cristiano, la imagen de Cristo en nuestros corazones. Y en esa lucha, mis hermanos, donde nosotros recibimos el poder del Espíritu, nos fortalecemos y Dios nos habla y nos confronta y nos enseña. Y usted comienza a ver la palabra desde otra dimensión y comienza a hablar conforme a la palabra. Y allí es donde se pelea la buena batalla de la fe. Y no en su fuerza, sino en la fuerza del Espíritu Santo. Y su vida crece como testimonio y otros van a querer seguirle por su ejemplo y no simplemente por sus palabras. Y usted no va a traer a la iglesia y cumplir la gran comisión que Dios nos dio por decirle, vea, venga a esta iglesia que es más bonita. Ay, venga, que aquí hablan más lindo. Ay, es que en esta iglesia se vive tanto amor. Usted no va a estar en la iglesia por la fuerza, las conformaciones humanas. La gente nos va a seguir por la imagen de Cristo. Escuchemos lo que dijo el rey David, muy tocante a todo esto que estamos estudiando hoy. El Salmo 51, del 10 al 13, es hermosamente claro en lo que estamos hablando, de lo que es la operación del Espíritu, el poder del Espíritu y la vida en el Espíritu. Salmo 51, del 10 al 13, el salmista dice así, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermanos, esta porción es totalmente la vida del Espíritu que usted y yo estamos llamados a vivir diariamente. Es lo que hemos hablado en todo este tiempo. El salmista lo dice en 3 versículos. Mírelo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es examinarse conforme a la palabra. El crear, el permitir que el Señor crea en nosotros un corazón limpio, es examinarme cuál es mi parte, Señor, en qué estoy mal, Señor, háblame. Y quiero decirle, necesitamos eso a diario. ¿Por qué? Porque si usted quiere de Jesús, Jesús dijo, no he venido para justos, sino para pecadores. No he venido a sanos, sino a enfermos. Y hasta que estemos en este cuerpo, necesitaremos la mano sanadora del Señor sobre nosotros. Hasta que estemos en esta tierra, necesitaremos el renuevo de un Salvador. Y entonces el salmista le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Examíname. Cambia mi corazón. Y después dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es renuncia. Señor, yo renuncio a mi vieja forma de ser. Ese ya no vivo yo ahora, Cristo vive en mí.
Señor, yo renuncio a este espíritu que ha estado rigiendo, a esta forma que ha estado rigiendo mi vida. Quiero regirme por un espíritu recto dentro de mí. Y continúa el salmista diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Está diciéndole, condúceme en el día a día. Día a día necesito que me sustentes, que haya gozo en mi corazón para atravesar toda circunstancia. Condúceme en el día a día, háblame y corrígeme. Y termina diciendo, entonces, cuando todo esto pase, cuando crece en mí un limpio corazón, cuando renueves un espíritu recto dentro de mí, cuando no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, cuando me vuelvas el gozo de tu salvación, cuando un espíritu noble me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. La gran comisión, discípulos, lo que usted y yo hemos sido llamados a hacer. Hermanos, la vida del Espíritu es todo lo que usted y yo necesitamos. La letra sola mata. Los 10 mandamientos eran una carga tan pesada. La ley mataba, pero el Espíritu da vida, porque el Espíritu nos lleva al cumplimiento de esa palabra. La letra cansa, la letra fatiga, la letra llena de vacíos, la letra señala, la letra juzga, pero el Espíritu da vida, el Espíritu renueva, el Espíritu nos hace fuertes en la debilidad, nos fortalece para que nosotros seamos lo que el Señor dice que debemos ser, para que nosotros vivamos lo que el Señor dice que debemos vivir, para que nosotros hagamos lo que el Señor dice que nosotros debemos hacer. Y entonces allí escuchamos la voz del Señor. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La fuerza del Espíritu, no una fuerza en nosotros. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde está. A veces atravesamos tantos valles por elección, valles que hemos decidido, aún en medio de nuestras luchas de no querer, decidimos tomar valles que no nos corresponden caminar. Y yo le invito a que ahí de una forma humilde, real y sencilla, nos dispongamos. Vuelvo y le digo, el Señor no hará maravillas en su vida con sus fortalezas, con su gloria o con lo que usted puede hacer. El Señor hará maravillas en su vida con lo que el Espíritu Santo puede hacer. Y Él hará cuando nuestros corazones están dispuestos. Quiero repetirle una verdad bíblica. El Señor nunca busca hombres y mujeres perfectos. Él busca hombres y mujeres dispuestos a su espíritu, porque con esa disposición Él hace grandes maravillas. Y yo le invito a que ahí con humildad y con disposición le diga, Señor, he vivido en mis fuerzas en estas áreas de mi vida. He estado buscando mi libertad, mi gozo, mi paz, mis caminos, mis deseos, y te busco para que bendigas lo que yo escojo. He escogido andar en mi fuerza. Me he olvidado de la fuerza de tu Espíritu, donde tú me hablas, donde tú me corriges, donde tú me enseñas, donde la palabra se cumple, cuando el Espíritu Santo, cuando David dijo, corrígeme porque será bueno para mí. Y yo le invito a que pida y le pida al Señor, Señor, ya no quiero estar viviendo más en mi fuerza, peleando los mismos lugares en mi fuerza. Utilice lo que Dios da. Utilicemos la promesa del Señor, la promesa de su Espíritu, y dejemos que Él nos levante a su dimensión. Vaya.